Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay un antiguo corito que dice, la presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. Y vuelve y dice, la presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí. ¿Y qué me dice? Cuando leo la Biblia la siento. ¿Cuándo más? Cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor, yo la siento en la iglesia y donde quiera que yo voy. Y aunque no la siente la presencia, yo sé que Dios está conmigo, aleluya, porque a veces no sentimos nada, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros y en nosotros, aleluya. Hay también una lectura que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Yo creo que todo cristiano conoce ese versículo. Habría que preguntarse si lo conocen por la parte que dice, y las demás cosas te serán añadidas, o por la parte que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Independientemente de cuáles sean los resultados, esta debe ser nuestro canto de batalla, buscar primero la voluntad de Dios, que los propósitos de Dios sean cumplidos en nosotros. Busca primero, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Escuchó usted eso? Cada día usted tiene que ver como si un río que se desborda viene contra usted dispuesto a arrastrar todo. Pero dice, más el Espíritu de Jehová levantará bandera. Cada día tú tienes que asegurarte que la bandera de Jehová se alce en tu campamento. Y no porque tú la levantes, sino que sea la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios. Vendrá el Espíritu, el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Amén. En el devocional de hoy aprendemos cómo Dios levantó bandera por medio de la presencia, como el río Jordán que se desbordaba. Y creo que en Segunda de Crónicas 13 menciona entre las hazañas de los valientes de David, cómo dos de ellos cruzaron el Jordán cuando se desbordaba para ir a pelear. Y lo pone como una hazaña, pero esta vez no eran dos valientes que iban a arriesgarse a cruzar el río, era todo un pueblo que iba a cruzar el río, ancianos, niños, ganado. ¿Cómo iba a ser eso posible? Dios les había dicho, voy a entregarle la tierra, pero había un gran obstáculo, un río que en ese tiempo, dice la Biblia, estaba desbordado. No sé cuál sea tu obstáculo que tengan que cruzar hoy. El secreto, la presencia de Dios. El secreto, que el arca de Jehová esté en medio tuyo, que el Espíritu de Dios levante bandera. Por eso es tan importante la oración en la mañana, para dar mandamiento en la mañana, para buscar la presencia de Dios. ¿Cómo hubiesen podido cruzar el mar rojo si no fuera la mano de Dios que lo hubiese abierto? ¿Cómo hubiesen podido cruzar el río Jordán si no fuese la presencia de Dios? ¿Y qué precedió ese momento? En el caso de Moisés, oración. Y en el caso de Josué, 3 días Dios le dijo, santifíquense. ¿Qué es santificarse? Es apartarse para Dios, es dejar a un lado las cosas que nos distraen. ¿Qué cosas te distraen a ti? Las redes sociales, el internet, el celular, los periódicos. Tienes que apartarte a un lado. Bueno, ahí está la iglesia. Mire, yo quiero invitar a partir de hoy que usted marque su calendario y diga, bueno, hoy jueves o de viernes a sábado
o la semana que viene voy a apartarme para Dios. Yo le invito, aunque sea hasta el mediodía, usted empieza a marcar, estos son tiempos de oración. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El que no ora en este tiempo, el río lo va a arrastrar. Estos son tiempos de uno invocar la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, Josué jamás hubiese cruzado el río. Y tú tampoco lo vas a cruzar. El río que te toque cruzar en este tiempo, ya sea el de tu familia, el de asegurar que tu familia busque a Dios, ya sea el de levantarte de una cama. Yo no sé cuál sea tu situación, pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Josué capítulo 3, 1. Y nos dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, y por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Esta palabra está llena de sabiduría y de significado. Le dice que después de pasar 3 días, ellos duraron 3 días allí frente al río Jordán. Cualquiera se amedrenta viendo un río inmenso que se desborda. 3 días en oración, en santidad, en preparación, no de planificación ni de ingeniería. Josué no mandó ni ingenieros, ni constructores, ni nada. Sencillamente dice aquí que quienes mandaron fueron los sacerdotes con el arca, con la presencia. El sacerdocio habla también de los cabezas de la casa. Y los sacerdotes, no siempre, solamente en 2 ocasiones dice la Biblia que cargaron el arca. Cuando David huyó delante de su hijo Absalón, que le dijo a los sacerdotes, vuélvense con el arca. Y en este momento, cuando en vez de ser los levitas que usualmente cargaban el arca, Dios mandó que sean los sacerdotes. Aquí vienen los sacerdotes y le dice la instrucción, sigan el camino por donde va el arca. ¿Qué es el arca? El arca representa la presencia visible de Dios. ¿Quién representa la presencia visible de Dios? Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios se manifestaba no solo por los milagros y por las hazañas. También había una presencia visible porque Dios le prohibió hacer imágenes. Y lo único que ellos veían era el arca. Entonces, hoy, ¿a quién debemos nosotros ver? Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada día, como ellos vean el arca, pero también le dicen, allá distancia de 1000 yardas, 1000 codos entre ustedes y el arca. Si se acercaban, morían. Entonces, esto habla también de la importancia de la consagración, de la santidad en medio de lo que hacemos y de lo que somos. Es así cuando provocamos la presencia de Dios, cuando la ayuda de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Ok? Dios es un Dios limpio y de orden. Usted no puede andar en inmundicia y también querer ver la mano de Dios. ¿Ok? Entonces, el camino. Fíjense por dónde va el arca y por ahí caminen ustedes. ¿Ok? La palabra de Dios. ¿Cuáles son los caminos que establecen la palabra de Dios? Por ahí andemos nosotros. Bien. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? ¿Qué dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Léalo y ande por ahí. Dice luego, a fin de que sepáis el camino. El verso 5 nos dice, y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, toman el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Usted se imagina ese momento, cuando imagínese que usted sea uno de los sacerdotes y le digan, tomen el arca y márchenle al río, un río que se está desbordando. O
Antes era fácil cruzando el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque venía un ejército detrás de ellos. Pero ahora no había ejército. Ahora era por fe que tenían que marchar ese río, número uno. Número dos, el ejército no estaba detrás, estaba delante. ¿Ok? Después que crucen el río tenían que enfrentarse con el ejército. ¿Sabe de ese ejército? Lo estaba esperando ahí adelante cuando ellos crucen. Pero es que ellos le dieron una palabra y ellos se habían santificado. En medio de ese momento de santificación, la fe crece, se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Y dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Josué, escucha esta palabra y recíbala. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dile a mi pueblo que marche y que no se detenga, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Desde este día comenzaré a engrandecerte. Gloria a Dios. Para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Jehová. Oh, no solo es importante estar dispuesto a recibir los milagros, es importante escuchar la palabra de Jehová. Léala, escúchela, esté dispuesto a ver que comience esa canción. La gente necesita entender, escucha la palabra de Dios. Gloria a Dios. El verso 9 dice, el 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, 7 naciones. Me encanta de Josué que él dice, escuchen la palabra de Jehová. Él no se pone él pone Dios. La gloria de Dios, no mía. Escuchen la palabra de Jehová. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que decían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¡A su nombre! Gloria. Aleluya. Como decían esos cultos evangélicos, encendió de antes. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vendrá el enemigo como río. Como río Vendrá el enemigo, pero Jehová levantará bandera contra él. Levantará bandera. Te toca a ti y a mí levantar la bandera de la consagración. Hoy es un buen día para tú decir, aunque sea hasta el mediodía, me aparto para mi Dios. Aunque esté en el trabajo, aunque me tengo que cocinar y fregar, me aparto para mi Dios. Empieza a escuchar música cristiana, empieza a escuchar las cosas de Dios, a leer la palabra, a sacar tiempo para orar y a llenarte de su presencia, para que veas
las aguas del Jordán detenerse como en un montón. Y aunque Dios te permite que a veces tengas que mojar los pies en las situaciones, en las dificultades, las aguas se van a detener y Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios te bendiga.